porque sería interesante también hablar de esto, del sistema de seguridad que está implementando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y que está siendo comentado a nivel internacional. Sí, Ujú. sí, Un régimen sin para duda. muchos dictatorial, para otros un ejemplo de cómo se debe combatir la delincuencia. Ujú. Bueno, pero hay opiniones muy dispares en relación al sistema implementado por el gobierno salvadoreño. Sobre todo para poner un poco en contexto brevemente nada más el tema nuestro disparador es la cárcel, ¿verdad? Claro. El centro, Ujú. porque así lo llaman, centro contra el terrorismo, ¿verdad? Pero eso tiene que ver también con una gestión de hace un año que ellos están en estado de excepción. ¿Y cómo llegan los presos hasta este nuevo centro? Los prisioneros, como dicen ellos, Ujú. es lo que vamos a tratar de hablar un poco, ¿verdad? Y es ese régimen de excepción lo que muchos hablan de que violan los derechos humanos. Y por otro lado también que decían, no es un centro de, eh, de rehabilitación ni nada por el estilo, ¿verdad? Es un centro, Exactamente. sería para El muchos, centro de confinamiento del terrorismo ahí se está, llama. centro de confinamiento, para otros tiene otra característica. Sí, vamos a tratar de entender un poquito porque desde nuestro punto de vista es, creo yo, son imágenes re fuertes, son imágenes importantes, digamos, en términos de cuál es el manejo en otras partes de los clanes, de los cárteles, ¿verdad? Yo solamente vi imágenes parecidas, similares en las cárceles brasileñas, por ejemplo. Pero efectivamente el punto aquí es cuál es el objetivo. Allí no parece haber una intención de rehabilitación en Ujú. absoluto, No. ¿verdad? Pasar. Bueno, vamos a mantener un contacto internacional. Y bueno, qué interesante poder conversar con el diputado Cristian Guevara del Salvador, diputado en El Salvador. Y con todo esto que tiene que ver, obviamente, de la repercusión que está teniendo a nivel internacional del sistema de seguridad implementado en ese país. Y tiene mucho que ver precisamente en todo esto el diputado Cristian Guevara, que ya lo saludamos. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, Dani. Buenos días al pueblo paraguayo aquí desde El Salvador. Bueno, gracias, diputado. Gracias por atendernos. Para nosotros es un gusto, un placer compartir con vos desde aquí de Radio 1000 de Paraguay. Bueno, y arrancamos así rápidamente. El Estado salvadoreño declaró la guerra a los delincuentes, a los pandilleros, e implementaron un sistema de seguridad que para ustedes cambió bastante en su país en cuanto a la inseguridad que estaba viviendo, pero para otros y en otros países también generan ciertos cuestionamientos. Bueno, nosotros creo que hay que entender que veníamos de una situación no de delincuencia común. Nosotros prácticamente estábamos viviendo bajo una guerra contra las pandillas. Las pandillas son, bueno, incluso son calificadas por Estados Unidos como organizaciones criminales terroristas. Aquí teníamos dos pandillas principales, la Mara Salvatrucha y la Mara 18, y las dos tenían dominadas completamente el país. Yo creo que si no, si alguien necesita vivir en El Salvador para entender todo lo que estábamos pasando. Yo estaba leyendo las cifras de homicidio, los casos de violencia en Paraguay, y es Sí. como que ustedes multiplicaran la violencia que ustedes tienen por 100, para hacérsela fácil. Ujú. Aquí uno no podía ir a un barrio, no podía cruzarse a un pueblo porque ellos ponían retenes, ponían restricciones. Cuando uno rompía sus reglas, lo mataban y lo mataban con tortura, con violencia, aparecían cabezas decapitadas, cuerpos descuartizados. Aquí hicieron masacres horribles ellos, quemaron buses con personas adentro, capturaban grupos de trabajadores y los mataban. Nosotros vivíamos bajo constante zozobra y hace justo a casi un año, la Mara Salvatrucha dio la orden, ellos le llaman de válvula de escape, porque aquí hasta para matar las maras tenían que pedir permiso, ¿verdad? Entonces todos los asesinatos eran por orden de las maras. Las maras Salvatrucha dio la orden de una válvula de escape y ese en menos de 36 horas
nos mataron 83 salvadoreños. ¿Te imaginas 83 salvadoreños? Creo que ustedes tuvieron un poquito arriba de 500 homicidios en un año, el año pasado. Casi que les maten el 20% en un solo día de esos homicidios. Y decidimos ya romper nosotros con el círculo de la violencia y pasar nosotros a la ofensiva. Así que decretamos un régimen de excepción y comenzamos a capturar a todos los pandilleros, ponerlos tras las rejas y que por fin se acabe la impunidad en este país. Diputado, Ruth le saluda. Le quiero consultar sobre ese estado de excepción que aparentemente, según tenemos entendido, podría continuar porque también tiene el aval y la aceptación también del legislativo. ¿Qué implica este estado de excepción? No cambia mucho con respecto a la situación normal. Lo único que hicimos que el proceso judicial porque eran tantas las capturas en su momento que pasaran de 3 días de detención hasta un máximo de 15, y que los procesos judiciales que tienen que ver con los pandilleros no prescriban. Aquí los pandilleros usaban salidas legales para escapar de la justicia. Te voy a explicar una. Por ejemplo, si aquí en El Salvador un proceso judicial, un juez no ha determinado si el proceso hoy condena antes de los 2 años, el juez tenía que autorizar la salida. Entonces lo que hacía el pandillero es que obligaba al juez a que no diera dictamen antes de los 2 años y así salían ellos. Nosotros hemos hecho que para los procesos que tienen que ver con mareros, los casos no prescriban, solo con los mareros. Entonces si un juez no ha resuelto en 2 años, el proceso sigue y el marero no puede salir. Entonces, eso es lo único que hemos cambiado, y como te respeto, que el plazo de detención sea para 15 días, y eso le da posibilidad a la Fiscalía de presentar procesos más completos contra los mareros y que sigan los juicios en el sistema judicial tal como sucede en cualquier país del mundo. Diputado Ana Rivas le saluda. Muchas gracias por atendernos. Hola. ¿Qué tal? Quería hacerle la siguiente consulta. En realidad le voy a hacer 2 consultas ya de uno, ¿verdad? Primero, la base del financiamiento de las maras es, así como tenemos también acá nosotros en Paraguay con los cárteles, la droga, el tráfico de drogas, o tienen además otras bases. ¿Y por qué son terroristas, digamos, para los Estados Unidos? Supongo que tiene que ver justamente por el tema tráfico de droga. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿tienen ellos alguna reivindicación ideológica o algún apoyo de gobiernos vecinos, por ejemplo, en El Salvador? Bueno, con el tema del financiamiento, las maras son estructuras de crimen organizado a nivel internacional, tienen presencia incluso en Europa, son muy fuertes en Estados Unidos. Después de nosotros haber aniquilado a las maras en El Salvador, te puedo asegurar que la capital de las maras, el epicentro de las maras, está en Estados Unidos y ya no está en El Salvador. Son 1.6 millones de mareros repartidos en 33,000 pandillas en 40 estados de Estados Unidos, y no lo digo yo, lo dice el FBI. Ellos ya tienen un grave problema porque no han tenido, esta administración de Estados Unidos no ha tenido la voluntad política de resolver ese problema, de enfrentarlo, les ha permitido crecer. Nosotros hemos decidido lo contrario. Pero en El Salvador había otra modalidad de financiamiento muy importante para las pandillas, que le llamamos la renta. No sé cómo le llamarán ustedes a la extorsión, pero aquí negocio que debía de pagar dinero a las maras. Tú abrías un pequeño salón de belleza en tu barrio, ellos llegaban y te decían que tenías que pagar tanto a la semana. Tú abrías una pequeña tienda en tu barrio y ellos llegaban y te decían que tenías que pagar algo a la semana. Peaje, pasaba un carro, le decimos nosotros. un camión de coca. ¿Cómo le dicen ustedes? Peaje, un peaje. Peaje. Bueno, entonces todo el país tenía que pagarles peaje. Y cuando les digo todo el país, es que literalmente todo el país les pagaba peaje. Entonces pasaba un camión de la Coca-Cola, el camión de la Coca-Cola, si entraba a 10 colonias, pues a 10 colonias o a 10 barrios, a 10 peajes tenía que pagar. Y así pasaba todo. Y si no pagabas, te mataban, te reventaban, decía ellos. Te metían un bombazo, que era un balazo. Claro. Entonces el país estaba en zozobra y mucha gente cerraba sus negocios porque tenía miedo de seguirle pagando la extorsión a las maras. De hecho, que acá se nota, diputado, que hubo como que una revolución, no sé si es el término, en cuanto a una decisión contundente del gobierno de combatir a estos pandilleros, y no solamente del gobierno del presidente Nayib Bukele, sino además de otros poderes del Estado, como el Poder Judicial particularmente, porque sin acompañamiento no solamente del Poder Ejecutivo, sino
también del poder judicial y del poder legislativo para poder llevar adelante todo esto? Mira, nosotros hemos tenido, a veces vienen aquí alcaldes o políticos de otros países. De Paraguay no conozco todavía ni uno, pero de Colombia han llegado muchos, de Perú han llegado muchos, de Argentina han llegado, de México llegan muchos, de República Dominicana, de Panamá, de Guatemala. Y nos dicen, queremos saber del modelo Bukele. Y el modelo Bukele sí es efectivo, pero sobre la base de algo, de la voluntad política de querer cambiar las cosas. Nosotros tuvimos la voluntad de romper la lógica de que debíamos de proteger a los delincuentes, porque aquí los derechos humanos nos han maleducado de pensar que los derechos de los delincuentes tienen que estar sobre el derecho de las personas honradas y trabajadoras, y nosotros dijimos ya no más. El derecho de los buenos salvadoreños, los derechos humanos de los buenos salvadoreños, el derecho a la vida de los buenos salvadoreños debe de prevalecer sobre el de los delincuentes. Y sobre esa base valiente hemos cambiado la legislatura y la decisión de este país de combatir a las maras con enormes resultados. Nosotros hemos pasado más de 4.500 homicidios a 450, es decir, tuvimos una reducción del 90%, y este año nuestra meta es tener solamente 150 homicidios y convertirnos en uno de los países más seguros del continente. Imagínate, en apenas 5 años pasamos del país más violento del mundo a tratar de ser el país más seguro del continente. Diputado, a partir de esto entonces también está y nace esto que conocemos hoy como el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Una construcción que se realizó, según tenemos entendido, en tiempo récord. Estamos hablando de 7 meses, 3.000 personas que trabajaron. ¿Y qué significa este centro? ¿Para cuántas personas está preparado? Tenemos entendido, hasta lo último que se pudo ver, es que 2.000 prisioneros ingresaron ya. ¿Cómo viven estas personas? Si nos puede dar un poco más de detalles, porque bueno, se volvió un modelo para algunos y bueno, se hizo muy, muy viral en realidad este momento en donde ellos iban ingresando a este nuevo centro. Bueno, se construyó un nuevo centro del confinamiento para terroristas totalmente alejado de cualquier centro urbano, aislado en una zona remota del país. Ahorita hay 2.000 pandilleros ya detenidos ahí, que van a estar por lo menos 20, 30, 40 años detenidos ahí. Estos son los líderes de las pandillas, y de los procesos que vayan resultando cuando se vayan condenando como pandilleros, se van a recibir al menos 38.000 pandilleros más, y ahí van a pasar en condiciones muy duras. Ruth o Ana es la que me preguntó. Ruth. Pues Ruth, van a pasar en condiciones muy, muy duras, Ruth, durísimas. Es decir, ellos van a estar lo único que tienen es una cama de metal, no tienen derecho a visitas, no tienen derecho a llamadas telefónicas, no tienen derecho a ningún contacto en el exterior. Lo único que van a comer durante 40 años son frijoles y tortillas, frijoles y tortillas, frijoles y tortillas, todos los tiempos de comida. Y te digo, van a ser condiciones muy duras, tan duras y frías como la tumba donde ellos dejaron a 120.000 salvadoreños. Diputado, sobre ese punto, que es un punto controversial, ¿verdad? ¿Eso quiere decir que el objetivo del Estado salvadoreño no es la rehabilitación de esta gente? Así es. O sea, nosotros no estamos pensando en la rehabilitación de ellos. ¿Y no hay posibilidades, de hecho, de rehabilitación, cree usted, para las maras? Ninguna, porque ellos cuando entran a la mara se tatúan 3 puntos en la mano izquierda, y los 3 puntos son la cárcel, el hospital y la muerte. Jamás piensan en la rehabilitación. Un marero que comienza a dar sus primeros pasos sabe que es un camino sin retorno, y nosotros hemos tomado esa filosofía y hemos tenido claro de que ellos no quieren ninguna segunda oportunidad. Solo para darte un ejemplo, el año pasado cuando comenzaba el régimen de excepción, salieron en libertad ya rehabilitados 3 pandilleros. Esos pandilleros en menos de 3 meses habían matado a 5 policías, que fueron las únicas bajas que tuvimos, a 3 policías que fueron las únicas bajas que tuvimos. Es decir, se tardaron 3 meses en volver a matar. Y a nosotros nos quedó claro que ellos no buscan la rehabilitación. Pero te quiero decir que para todos los demás reos, los reos comunes, el Estado sí está apostando fuerte en su rehabilitación. Tenemos programas como el Cero Ocio, en el que ellos construyen los pupitres, construyen escuelas, construyen hospitales. Ellos tienen un salario por esto, reciben dinero por esto, se les conmuta la pena, participan en orquestas, en actividades de la comunidad. A los reos comunes que de verdad están interesados en resarcir el daño que le hicieron a la sociedad, el gobierno les está apostando
todos los recursos posibles, pero a los mareros ni un dólar, porque ellos no están pensando en rehabilitarse. Diputado, pero ¿se tiene en cuenta por qué se hace marero un joven salvadoreño? O sea, ¿cuál es el origen de esta gente, por ejemplo? Y porque es muy fuerte que el Estado cree un depósito humano para parte de su población y que se queden ahí 40 años. O sea, es un poco complicado de entender que no hay un sentido de reincorporación a la sociedad, claro. ¿Y tú crees que podrías reincorporar, por ejemplo, a alguien como Osama Bin Laden a la sociedad? No, lo que importa es lo que usted crea, porque usted es una autoridad, ¿verdad? No, porque es un terrorista. O sea, un terrorista no se reincorpora a la sociedad. Un terrorista va a volver a matar, va a volver a crear terror. Una cosa es un delincuente común que te robó una bicicleta, que se metió a una casa, pero estos sobrepasaban cualquier nivel. No, me gusta el término de depósito, pero no comparto lo de humano, porque lo de esta gente no tenía absolutamente nada de humanidad. Ellos ya habían perdido la humanidad. Decirte cosas que hacían ellos. Ellos esperaban que las niñas cumplieran 16 años para pedirlas como jaina, es decir, como sus parejas. Imagínate el nivel de violación masiva que teníamos en El Salvador. Prácticamente habían convertido a los barrios en guetos, donde ellos organizaban en campos de concentración, porque si vos te tratabas de salir del control de ellos, te mataban. Esta gente, si ustedes buscan en internet el nivel de violencia que ellos cometieron, hay una municipio que se llama Mexicanos. Ellos hace 6 años, 8 años, detuvieron un bus solo por placer, lo rodearon, le dieron gasolina al bus, le prendieron fuego con las personas vivas adentro y quien quería salir lo remataban a balazos. Ellos detuvieron a 11 trabajadores justo el 3 de marzo, creo que se cumplió 7 años, y ustedes ocupan una herramienta que se llama el machete. Sí, claro, sí. Los agarraron a machetazos a los 11 y lo grabaron en video y lo difundieron para meterle terror a la gente. Es decir, nosotros ya habíamos perdido con ellos cualquier rastro de humanidad. Entonces, llamémosle depósito, me encanta, pero de humano Ahora, no. Siempre está, no es humana. Diputado, acá, a ver, entramos en el debate que también se da aquí en Paraguay y en otros países, en el sentido de los derechos humanos. ¿Hasta qué punto se está atentando contra los derechos humanos? Pero en el debate decía, y el derecho humano de las víctimas, y el derecho humano de los familiares de las víctimas, y el derecho humano de estos jóvenes o de estos hombres que hoy están privados de su libertad. Nosotros no tenemos ningún debate, nosotros tenemos bien claro, y cuando digo nosotros, en el gobierno, y la gente de El Salvador, toda encuesta, hasta las encuestas de oposición, te señala que el régimen de excepción tiene un 95% de aprobación. Para nosotros, te digo, en el gobierno no hay ningún debate de tener claro de que ellos han perdido la mayoría de sus derechos. No los vamos a torturar, no se les va a matar, se les va a respetar su vida, cosa que ellos no hicieron, pero ellos no van a tener ningún privilegio de cara a la población. Y ninguno. En ese no privilegio y volviendo a lo que es este centro, es verdad también para entender un poco más cómo funciona este lugar, ellos van a tener que pagar por lo que van a comer, vestir y demás. Así es, así como cualquier persona tiene que trabajar o ganarse o pagar por su vivienda, por su comida, ellos también deben de buscar recursos para pagar su subsistencia. También van a tener ciertas actividades dentro de la cárcel. Yo creo que ya el pueblo salvadoreño se cansó de mantenerlos porque los mantuvimos por 30 años. ¿Y cuánto costaría para cada reo mensualmente estar en ese lugar? O sea, para Entiendo cada que es un ciudadano. promedio de $170. Por cabeza, digamos. Por cabeza, sí. Y el tiempo en que pueden estos hombres estar privados de su libertad es un periodo de 40 años, ¿verdad, diputado? Hasta 45 creo que es la pena máxima. Nosotros no tenemos cadena perpetua. La Constitución lo prohíbe y nosotros hemos respetado la Constitución. Así que creo que la pena máxima, es hasta de 45 años. Diputado, le insisto un poquito con una consulta que le había hecho anteriormente sobre el... o sea, ¿por qué le hago la consulta? Porque nosotros acá tenemos el PCC, el primer comando capital brasileño,
que tiene mucho que ver con las formas en que trabajan las pandillas, ¿verdad? Y que crean todo un Estado dentro del Estado en las penitenciarías y controlan las penitenciarías regionales aquí en Sudamérica. Y mi consulta es, ellos tienen trabajos internacionales, o sea, ellos son una organización internacional, así como usted nos dice que son también las maras. Y me gustaría saber si las maras salvatruchas, por ejemplo, que creo que es la más grande, tiene respaldo internacional, pero de gobiernos internacionales que tengan que ver con posiciones ideológicas. Yo desconozco, la verdad, si las maras tienen algún respaldo de un gobierno formal en Latinoamérica o en otra parte del mundo, pero sí sé que tienen relaciones con grupos que se han convertido en actores políticos, como la FARC en Colombia. Con ellos siempre han tenido muchas relaciones, incluso cuando la FARC era una guerrilla, tenían relaciones, se proveía de armas, y también tiene relaciones, por ejemplo, que no tienen nada que ver con el gobierno mexicano, porque estos sí son grupos terroristas, pero con organizaciones internacionales de crimen como los Zetas. Con ellos sí han tenido vínculos fuertes en el pasado, y recuerdan de que, digamos, parte de los ingresos de las maras en El Salvador era permitir el tránsito de drogas. No era su mayor ingreso, pero sí era parte de sus ingresos. Entonces, con gobiernos no te podría asegurar, yo creería que no. Creo que ningún gobierno se atrevería a negociar con las maras por el nivel de violencia que estas muestran, pero con grupos de crimen organizados como la FARC o los Zetas, sí. Este 95% de aceptación de la población salvadoreña, ¿cómo lo midieron, diputados, si nos puede comentar? Porque vemos que estos números están publicados en portales de noticias. Si nos puede dar más detalles de eso también. Aquí en las encuestas, aquí hay una casa encuestadora muy grande que se llama Sid Gallup, Consulta Mitofsky, incluso hay universidades. Tenemos un par de universidades muy contrarias al gobierno, que siempre han criticado al gobierno, y ellos hacen sus propias encuestas, y también en estas encuestas sale muy bien evaluado el régimen de excepción, por más que traten de ocultarlo, traten de matizarlo con otras preguntas, pero el régimen de excepción sale malísimo, súper bien evaluado. Incluyendo también la gestión del presidente Nayib Bukele. Es decir, nosotros ya vamos para 4 años de gestión del presidente Nayib Bukele, y él roza una aprobación del 92%. Nosotros como Asamblea Legislativa hemos sido la mejor evaluada de la historia y estamos llegando al 75% de aprobación. Es decir, todas estas medidas han sido consultadas y evaluadas con el pueblo salvadoreño, y ellos son los que exigen que sigan estas medidas porque al fin conocen la tranquilidad. Yo les quiero recordar a los paraguayos, porque si no conocen la historia de El Salvador, que estoy a punto de cumplir 43 años, yo nací en 1980 y ese año comenzó la guerra. Y de 1980 a 1992 hubo 80,000 muertos y 75,000 desaparecidos en este país. ¿Se imaginan el dolor y el luto? Y en 1993, cuando ya habíamos firmado la paz, comienza la guerra con las maras, porque los Estados Unidos nos comenzaron a devolver los pandilleros sin avisarnos. Los capturaban en Estados Unidos, nosotros no conocíamos de este fenómeno, los trasladaban en aviones completos llenos de pandilleros, y los soltaban en el país. Y ellos comenzaron a educar, a enseñarles, a convertir en universidades del crimen a los niños salvadoreños. Claro, ellos venían del norte, venían con recursos, venían con otra cultura, y eso se les volvía atractivo a estos niños y los comenzaron a convertir en delincuentes, y así sucesivamente. Entonces, para los niños aquí ya no querían ser bomberos, no querían ser médicos, no querían ser soldados, sino que querían ser delincuentes, criminales, mareros como ellos. Y así comenzó a crecer las maras y permeó toda la sociedad, permeó la policía, permearon las escuelas, permearon las familias, que es más importante, porque muchas esposas, muchas madres sabían que su hijo andaba delinquiendo, andaba cobrando el peaje, y vivían de eso, y cuando antes la sociedad misma lo rechazaba, y estas familias los integraron a su modo de vida. Así que de esta forma fue porque alguien me preguntó cómo habían comenzado las maras, porque la gente entraba. De esta manera comenzaron las maras en El Salvador, cuando Estados Unidos nos las trajeron. Y después del 93 hasta ahora tuvimos 120,000 muertos. Y calculamos que unos 100,000 desaparecidos. Es decir, la guerra y la violencia continúan en mi país. Y nosotros hasta este momento estamos conociendo la paz.
Decía, hablaba de justamente que cómo permeó todo esto en la sociedad en general y le quiero consultar, me estoy enfocando mucho a lo que es este centro porque realmente es una de las noticias resaltantes y quería saber cómo se va a manejar el tema del control, como está tan permeado, imagino que también lo que tiene que ver con la delincuencia sobrepasó, como decía, autoridades, a la policía. ¿Quiénes son los que van a controlar este lugar y que se cumpla con todas las disposiciones? Bueno, primero se depuró la PNC y se depuró el ejército. Ahora tenemos un ejército y una policía 100% comprometido con los salvadoreños y no con lazos con grupos criminales. En el gobierno anterior hubo muchísima corrupción dentro de la policía, hubo grupos de sicariatos, todos ellos también ya están detenidos. Y va a ser la policía, el ejército y el sistema penitenciario el que tiene control del SECOT. Alrededor del SECOT hay un radio de 2 kilómetros lleno de garitones y sistemas de seguridad para evitar que cualquier persona trate de entrar o cualquier persona trate de salir, así como un sistema antidrón para evitar que puedan recibir cargas a través de estos aparatos, de estos nuevos aparatos, y tenemos todo el mejor control del sistema de seguridad electrónico. De hecho que ese es un trabajo que me imagino habrá costado bastante. A nosotros nos sigue costando muchísimo y no lo estamos logrando. Definitivamente, que es el tema de la corrupción, ¿verdad? Corrupción penitenciaria, en donde acá nosotros le llamamos guardia cárceles, estos funcionarios que cuidan estas penitenciarías y que en definitiva en muchos de los casos se convierten en cómplices para dejar pasar droga, para dejar pasar arma y cualquier otro elemento, y muchas veces también en complicidad con instituciones incluso de la Policía Nacional. ¿Esa es una lucha también permanente de ustedes? Sí, solo que nosotros tuvimos la voluntad de que a los funcionarios de gobierno que colaboran con las pandillas se les da 20 años de prisión. Entonces ningún funcionario ahora es tan tonto de intentar de sacar un beneficio con las pandillas, porque les cae 20 años y van a compartir celda con ellos. Si un funcionario penitenciario se lo descubre que tuvo alguna complicidad con algún interno, ese funcionario va a parar a la misma cárcel y con una pena de 20 años. Así es, como colaborador de las pandillas, porque si le colaboró es parte de ellos. Y bueno, diputado, ¿vos fuiste sancionado por el gobierno de los Estados Unidos? Así es, a mí me incluyeron en una lista que se llama Angel, como violador de los derechos humanos y de la libertad de expresión, por meter una ley en la que prohibía que los medios de comunicación replicaran mensajes de amenazas de las pandillas. Es decir, aquí habían mensajes como: este fin de semana vamos a matar a 25 salvadoreños, y el país se paralizaba. Entonces nosotros metimos una ley muy similar a la que existe en Alemania sobre los nazis, y me sancionaron como violador de derechos humanos y de la libertad de expresión, cuando yo he sido uno de los primeros. Yo fui periodista antes, cuando yo fui uno de los primeros periodistas que comenzó a investigar el tema de los derechos humanos. Usted no tiene visa, entonces, usted, diputado. Disculpe la consulta. No, y su familia también, ¿verdad? Le retiraron la visa a Estados Unidos. Yo te quiero aclarar al pueblo paraguayo que aquí la embajada estadounidense estaba acostumbrada a mandar fiscales, a mandar diputados, y nosotros rompimos eso, porque nosotros, como dice el presidente Nayib Bukele, nosotros queremos hacer lo que ellos hacen y no lo que ellos nos dicen. Y nosotros decidimos romper con esa política de que nos obligaban a estar tratando bien a los pandilleros y olvidándonos de nuestra gente. Hicimos lo contrario, y eso no le gustó a la embajada. La embajada americana, esta administración de Estados Unidos, nosotros queremos un montón al pueblo estadounidense, tenemos lazos fuertes, sólidos, tenemos 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos, pero con esta administración ineficiente y torpe de Biden, no nos dio ningún dólar para combatir contra las pandillas, y nosotros hemos logrado esto por nuestra propia cuenta. Incluso hay presentaste una demanda contra algunos funcionarios de la embajada de los Estados Unidos allí en El Salvador, y eso está en proceso.
Todavía no he presentado la demanda, lo que pasa es que mi hijo nació, yo también tengo otra historia paralela, mi hijo nació en Estados Unidos y mi hijo es un caso muy especial en el mundo. Mi hijo nació con cáncer, no es que desarrolló cáncer después o a los 2 años o a los meses. Mi hijo nació con cáncer y con un cáncer especial que se llama por translocación, y en Estados Unidos lo estudiaron porque era un caso rarísimo. Incluso hay una medicina de las más modernas del mundo en el tratamiento de cáncer contra niños que se probó gracias a mi hijo. Y mi hijo estaba en tratamiento y me imagino que supongo que para ellos tratar de doblegarme, me prohibieron la entrada a Estados Unidos para que mi hijo no pudiera seguir con su tratamiento allá. Gracias a Dios que mi familia me ha apoyado y lo ha estado llevando, pero sí, a ese nivel llegó a Estados Unidos de tratar de bloquear la justicia en este país. Bueno, diputado, realmente muy interesante la nota, muy... Oiga, Sí. y cuando yo hablo de Estados Unidos, no hablo en términos como pasa en gobiernos de izquierda, extrema izquierda, como puede ser de Venezuela. Nosotros con Estados Unidos, te repito, tenemos excelente relación, son nuestros aliados principales, nuestros socios comerciales, pero esta administración y personajes en la asamblea, que yo los he mencionado con nombre y apellido, van a cargar, cuando salgan de la embajada, van a cargar con el mote de que en vez de colaborar en llevar paz a El Salvador, trataron de proteger a las pandillas, porque ellos muchos han vivido el dolor de los salvadoreños. Diputado, bueno, entonces, como habíamos iniciado la conversación, esto se da a partir de un estado de excepción, se crea este centro de confinamiento. ¿Cuándo ustedes deben tratar nuevamente la prórroga, si se da, que supongo que se va a dar, de este estado de excepción? Bueno, nosotros hemos dicho, nosotros aprobamos cada mes el régimen de excepción, porque la Constitución dice que cada 30 días debe de ser aprobado o debe ser renovado cada 30 días. Entonces nosotros ya creo que dentro de unos 15 días nos toca volverlo a aprobar nuevamente. Que Y se va a lo que cumplir hemos un dicho, año. sí, va a cumplir un año. Yo soy el jefe de fracción de Nuevas Ideas, soy el jefe de la bancada de los 56 diputados del presidente Nayib Bukele. Nosotros somos 84 diputados en el Congreso, nosotros solo la bancada de Nuevas Ideas tiene 56. Yo soy el jefe de la fracción y por lo tanto les puedo decir con seguridad de que cada vez que el Ejecutivo, que el presidente Nayib Bukele nos pida que renovemos el régimen de excepción, lo vamos a hacer sin dudarlo, porque eso es lo que nos pide la población salvadoreña. Y en medio de lo que fue la creación de este centro, han recabado información de lo que son las cárceles en Latinoamérica, en Sudamérica específicamente. ¿Conoce la cárcel de Tacumbú acá en Paraguay? No conozco la cárcel de Tacumbú. Pero me imagino que es similar a la que teníamos nosotros, donde los reos tenían pleno control de los centros penales, entraban ilícitos, hacían llamadas, parecían centros vacacionales. Bueno, aquí en El Salvador hasta hicieron fiestas con prostitutas, alcohol. Ellos tenían pleno control y nosotros, y se habían convertido en universidades del crimen. Y nosotros rompimos todo eso. Bueno, es lo que se da un poco en toda la región. Y lo que entendemos es que ustedes están cambiando este sistema. Ahora, para ir cerrando esto, diputado, y agradecerte tu tiempo, tu predisposición para hablar con nosotros aquí a través de Radio 1000. Esta penitenciaría modelo que fue inaugurada, ¿allí fueron todos los internos o hay otra penitenciaría también en donde van las otras personas que no están involucradas precisamente en la guerrilla o en la pandilla? La megacárcel es solo para pandilleros y única y exclusivamente para pandilleros, y las condiciones duras que van a tener solo son para pandilleros. En las demás cárceles sí hay pleno control, totalmente control de las cárceles, pero no tienen estas condiciones tan duras para los reos comunes. Son cárceles, digamos, como se entiende en Latinoamérica. Claro. Sobre todo en la comida, lo que insistía también, veíamos videos de ustedes donde hablaba acerca de lo que iban a comer ellos, por ejemplo. Los otros reos tienen un mejor trato y, como te digo, tienen oportunidades de rehabilitarse. Yo en mis actividades trabajo mucho con ellos, cuando hago una reparación de una escuela, cuando hago el ornato de un parque, yo ocupo, digamos, a estas personas en rehabilitación, y de verdad son gente, yo hablo con ellos, son gente que quieren salir adelante, que saben que se equivocaron. Ellos tienen otro trato muy, muy, muy diferente, muy diferente. Los que están pagando
y los que van a seguir en un régimen durísimo son estos mareros que han llevado tanto dolor a los salvadoreños. Bueno, diputado, a ver, estuviste, no sé si fuerte en un momento dado, diputado, cuando le dijiste a la periodista, ¿era de periodista de tu país o la que te preguntó el tema de la comida y le dijiste, pollo no se Un le lujo va? ya es. La proteína es un lujo. No, ¿cómo fue ese tema? No, y te lo repito, solo te voy a explicar. Mm. Los niños en nuestras escuelas no reciben pollo. Las mujeres embarazadas no reciben pollo. Las personas de la tercera edad en este país no reciben pollo. Los bomberos no reciben pollo. Los policías no reciben pollo. Los campesinos que se matan y se parten la espalda todos los días para trabajar y sembrar no reciben pollo. Y si ellos no reciben pollo, ¿por qué lo va a recibir un marero que le ha causado tanto dolor a la población salvadoreña, que ha llevado tanto luto y dolor a las familias? Ellos van a ser el último eslabón de la sociedad. Y cuando nos alcance para darle pollo a todos los que yo te he dicho, hasta ahí, es más, vamos a pensar primero en darle a los animalitos de la calle. Y cuando nos alcance para los animalitos de la calle, hasta después vamos a pensar en darle a los mareros, porque ellos solo les han causado luto al O sea, país. vale decir que nunca van a comer pollo. Yo no he dicho que no, yo he dicho que van a estar debajo de los animalitos de la calle. ¿No tiene miedo, diputado? Pues yo creo que es cuando te metes a esto en política hay miedo, pero yo creo que estoy haciendo lo correcto y creo que los salvadoreños saben que yo estoy haciendo lo correcto. Diputado, gracias por tu tiempo, un gusto compartir contigo, gracias por atendernos, gracias por esta charla. A ti, Dani, y a un gusto, Ana y Ruth. Sí, gracias, diputado, por su tiempo. Muchas gracias. Y cuando quieran, aquí está muy temprano, yo comencé esta entrevista a las 4:30 AM. Muchas gracias. Ah, mira. Disculpa. ¿Y te vas a dormir de vuelta o no? No, ya tengo que arreglar aquí a la familia para que salga a estudiar. Dale, Cristian. Gracias, Muchas gracias, diputado. Buenos días. Un abrazo. Dale, el diputado Cristian Guevara. Qué tema, ¿verdad? Qué Sí. tema. Qué tema. Controversial. No, y además Sí, qué diferente. totalmente. Por eso, Entonces, hay controversia respecto al método de Bukele, ¿verdad? Hay controversia. Y hay también un Ahora, fanatismo, puede ser muy efectivo, ¿verdad? un fanatismo claro, por para ese parte país resulta. Exacto. de los pandilleros, porque, bueno, ni bien ingresan, o no sé si por voluntad propia o por como requisito, los tatuajes. Y Bueno, esa eso es una tiene luego garantía toda una- también, claro. supuestamente, de que estos sí son pandilleros. No, eso es todo un lenguaje Sí. para ellos. Tanto para los pandilleros como para la policía, o sea, las en Los autoridades, Ángeles digo. vi cómo funciona el tema de los tatuajes y vi en un centro que se llama Homeboy Bakery cómo los expandilleros, por eso le hablaba de hay o no posibilidades de reivindicación de esta gente. Ellos creen que no y así están actuando. En los Sí. Estados Unidos hay centros especializados en la recuperación de expandilleros y justamente uno de los grandes trabajos que ellos tienen es cómo borrarse los tatuajes, ¿verdad? Entonces vos entrás a un centro y manifestás tu interés en rehabilitarte y una de las primeras cosas que hacen es contratar a gente que pueda borrarte toda la simbología que tiene implícita, porque no son tatuajes por sectores, son tatuajes por barrios, Claro. significan niveles, Exacto. ¿verdad? O sea, tiene toda una simbología gigantesca. Y borrar todo ese pasado, Y creo que fue... simbólicamente, es borrar el tatuaje. Claro. Bueno, Y pero creo así también era acá. Recuerdan que si vos tenías tatuaje, ese salió de la cárcel. Si una mujer tenía tatuaje, esa estuvo en el Buen Pastor. Y después todo el mundo ya tiene tatuaje. Hoy pero es que aquí, son pero diferentes, eso no ya son ella no es artísticos. parámetro, Hoy, ¿verdad? por ejemplo, acá también se implementó eso. Acá el clan Rotela tiene tatuajes. Sí. El clan Rotela tiene tatuajes, Es ¿verdad? que no Entonces, son artísticos, No, ¿verdad? claro. Para nada. No, claro. Ah, Sí, tiene- pero Sí, te digo famoso- nomás, Tiene pero ese, por significado ejemplo, tiene jodidísimo. tatuaje en la cabeza. tiene un significado de cómo se le a las vacas, ¿verdad? O sea, tipo, le marca. se le Una marca, marca. es una marca. Y de Vamos a tomar nomás como ejemplo, aquí en Paraguay,
¿por qué los narcotraficantes o los microtraficantes se convierten en eso? Se convierten en traficantes o en microtraficantes, ¿verdad? Porque le genera un cierto dinero Y es una cuestión rápido, económica, claro. ¿entendés? Es una cuestión económica. Y después van subiendo de categoría hasta llegar a un punto de ser capo, narco, que es un poco el sueño de muchos pendejos que se meten en esto, ¿verdad? No, claro, y se está creando una cultura. Por eso yo creo que nosotros todavía estamos a tiempo de frenar la cultura narco. Pero no sé, es lo que yo creo Yo nomás. insisto en el tema de la Porque en penitenciaría. El Salvador y también en Los Ángeles, en las pandillas, es lo que decía el diputado y tiene razón. La gente nace dentro de ese ese clima nos ya. emocionamos, ¿verdad? Sí. Bueno, ya nos fuimos. Nos emocionamos porque nos pasamos, ¿cuánto? Poquito nos Unos pasamos. cuantos. Bueno, pero impecable la nota realmente y fue muy interesante escuchar también lo que dicen desde ese lugar, como decía Ana. Hay que estar en ese lugar para saber cuál es la realidad de ese país.